Impacto Económico. Para entender mejor la economía de cada día, empresas y negocios, energía, economías regionales, políticas públicas, debate de ideas. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Muchos temas en cantidad y calidad para el programa de hoy, por eso vamos directamente al primer punto del programa que tiene que ver con el análisis económico. ¿Hace falta un plan B en relación a lo que planteara el presidente Macri en cuanto a que no hay un plan B en lo referido a la economía? Y este interrogante encierra varias cuestiones. Por ejemplo, si la política monetaria es la adecuada, si el dólar, con el atraso cambiario evidente, representa un problema para el desarrollo económico, las consecuencias del gradualismo. Para echar luz a estos temas, convocamos al licenciado Pablo Guido, doctor en economía, y al licenciado Diego Penisotto, también economista y periodista del diario Río Negro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Primera reflexión sobre cómo ven la situación económica, el que guste. A ver, de una mirada de corto plazo, es decir, para los próximos meses, tenés lo que se llaman los esperados brotes verdes, ¿no? Donde comienzan a aparecer signos de reactivación en algunos sectores. Tenés los 2 primeros meses de este año, tenés una venta de automóviles de 0 kilómetros fenomenal, 40, 35% por encima del año pasado. En algunas provincias repuntando la venta de cemento. Después, en términos de industria, ahí sí tenés problemas, excepto la industria automotriz. El resto de la industria está todavía bastante para atrás. Después tenés una mejora de la cantidad de empleados privados, ¿sí? El empleo privado se reactiva desde mediados del año pasado. Había caído y nuevamente comienza a subir. Está repuntando. Está repuntando. Lo que pasa es que esa mirada de corto plazo para mí no te sirve demasiado. Es decir, es una foto muy chiquitita y yo siempre hago la lectura en términos, digamos, de largo. ¿Qué quiere decir? Hace 6, 7, 8 décadas que la Argentina tiene dificultades muy grandes. Éramos un país de primera línea a principios del siglo XX. Bueno, 1920, 1930 todavía lo éramos, o sea, estábamos entre los 10 primeros países en términos de ingreso per cápita y hoy estamos en un pelotón del puesto 50, 60. Lo dejamos ahí por unos segundos. Diego, tu visión preliminar. Yo tengo una percepción diferente. A mí me parece que la verdad, digamos, no hay signos de brotes verdes prácticamente en ningún sector de la economía, más allá de algún dato puntual que se pueda ver descolgado por ahí. En general lo que uno ve es una retracción absoluta en todos los niveles de actividad de la mayoría de los sectores, tanto de la construcción como de la industria, y bueno, hay 2 o 3 sectores que han ganado mucho en este tiempo, pero no son precisamente los sectores, son sectores que generan mucha renta, como el agro, por ejemplo, pero no generan empleo, ¿no? Y bueno, todo esto que se esperaba de las inversiones que iban a venir verdaderamente no se verificó, no se verifica y no creo que se vaya a verificar, al menos este año, con estas condiciones macroeconómicas que se observan. Me parece que el gobierno tiene un grave problema que no sabe cómo resolver y es el hecho de que el gasto público sigue en niveles muy altos. Todos esperábamos quizá un recorte más drástico del gasto, que evidentemente no sucedió, pero no solamente no sucedió un recorte del gasto, sino que el gasto se ha multiplicado, ¿no? O sea, esto que se criticaba tanto al gobierno anterior del déficit fiscal, tenemos el dato del último mes de que el déficit fiscal creció en términos reales un 46%, cosa que a mí en realidad no me asusta, no soy de los economistas que creen que el déficit fiscal es la raíz de todos los males, pero me parece que donde el gobierno está equivocado es en la manera de financiar el déficit, ¿no? Veníamos de un esquema donde el déficit fiscal se financiaba con emisión monetaria, lo cual en determinado contexto generaba presión sobre el nivel de precios. Presión monetaria, emisión monetaria y presión tributaria también, fuerte presión tributaria. Sí, yo creo que más que nada venía
el déficit fiscal venía financiado con emisión monetaria, ¿no? La presión tributaria también es alta, no es más alta que en la mayoría de los países de la región. Argentina tiene una presión tributaria de alrededor del 38-39%, no está demasiado lejos de lo que sucede en Brasil o de lo que sucede en otros países de la región, pero el gobierno actual, después del cambio de gobierno, se optó por financiar, no por reducir el gasto, sino por financiar el déficit con toma de deuda, ¿no? Y eso me parece que por ahí con una mirada a largo plazo, como decía Pablo, bueno, tiene serias complicaciones en lo inmediato, ¿no? Ni siquiera pensando en 5 o 10 años. Digo, el gobierno está en una rueda donde no puede dejar de tomar deuda y este año vamos a ver otra vez niveles de toma de deuda récord. Se han tomado ya alrededor de 80.000 millones de deuda, 80.000 millones de dólares de deuda en lo que va del mandato del actual presidente, sin contar la deuda generada hacia adentro por la emisión del EVAC para absorber en gran parte la emisión monetaria producto de todo este tipo de medidas. Entonces, ahí hay que agregar la emisión de deuda de las provincias también, ¿no? Entonces me parece que es una rueda complicada y que, bueno, lo advierten incluso los economistas más afines al gobierno, es una rueda que en no mucho tiempo de alguna manera va a tener que terminar y generalmente este tipo de ruedas terminan de la peor manera. Entonces yo creo que el gobierno necesita de alguna manera encontrar la forma de ¿lo dejamos ahí? al menos estabilizar el gasto, ¿no? Para no seguir tomando deuda, digamos, si la intención es no volver al esquema anterior donde se financiaba con emisión monetaria, ¿no? Bien, Pablo, tu opinión con respecto a ver, la apreciación de Diego. Si el plan A del gobierno, el plan que está llevando a cabo el gobierno es más o menos el siguiente. Dice, reconocemos los problemas que teníamos, es decir, un gasto público alto, carga tributaria altísima, niveles de inflación en términos mundiales muy altos, un desequilibrio de precios en el tema de tarifas, una economía cerrada, etc. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Dice el gobierno, de manera gradual. El tema fiscal del tamaño, excesivo tamaño del gasto, lo vamos a ir resolviendo no a través de una baja de gasto, sino a través de un crecimiento de la economía. Es decir, el Producto Bruto a medida que va creciendo, en términos de gasto público, que lo vamos a ir controlando, que no va a aumentar, es la idea, más allá de lo que aumenta la inflación, se va a ir reduciendo en términos de PBI. Ese básicamente es el programa. Y ir bajando algún tipo de gasto, algún tipo de impuesto, ¿sí? De manera gradual, puntual, sectorial, etc. La pregunta es si esto alcanza. Para agregar algunos datos a lo que decía Diego, nosotros estamos con un nivel de gasto de casi 50% del Producto Bruto. Es decir, es récord en la historia argentina y son niveles de gasto de países desarrollados que tienen ingresos per cápita 4 veces más grandes que nosotros, que lo pueden aguantar porque su nivel de productividad es 4 o 5 veces más grande que la nuestra. Esto que planteas en criollo es, de lo que se produce, la mitad se lo lleva el Estado. La mitad se la lleva el Estado nacional, provincial y municipal. ¿Okay? Y por eso la carga tributaria ha aumentado tanto. Claro. O sea, la carga tributaria ha aumentado a niveles récord para nuestro país y no alcanza. Por eso tenés un déficit fiscal de más o menos 10% del PBI, más el déficit que se genera al Banco Central, que es por las LEVACs. Es decir, el Banco Central emite deuda para tomar pesos para retirarlo del mercado y eso paga un interés. Son más o menos 55, 57 mil millones de dólares nominadas en pesos, las LEVACs, que tiene como stock el Banco Central. Eso vos lo calculás por la tasa de interés que paga, el 25% anual, son 15 mil millones de dólares. Que le tenés que sumar 40 mil millones de dólares de déficit del Estado Nacional más 10 mil de los estados provinciales. O sea, tenés 65 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿eso es financiable a lo largo del tiempo? ¿Lo podés sostener? Y a mí me parece que no, porque vos estás captando de los países emergentes el 40 o el 50% de emisión de deuda que hacen el conjunto de los países. O sea, lo que te quiero decir es que esta gradualidad en bajar el nivel del gasto, de la carga tributaria y así intentar bajar el déficit, cosa que todavía no se está logrando, no es sostenible en el tiempo. Claro, ese es el tema central. No es sostenible mediante emisión de deuda. Claro. Diego. No, es que, a ver, yo
planteo lo siguiente. Pablo dice, el plan de gobierno era que el gasto no crezca por encima de la inflación. El gasto creció 46% en términos reales. El déficit fiscal creció 46% en términos reales, es decir, 46% por encima de la inflación. Es decir, yo no sé si el gobierno tenía el plan de no aumentar el gasto, pero lo puntual es que el tamaño del Estado durante esta gestión se incrementó un 25%. Cuando ayer el presidente dice que el Estado es un aguantadero, bueno, una cuarta parte de ese aguantadero le pertenece, ¿no? Quiero decir, la creó él, digamos, con la creación de nuevos ministerios, nuevas secretarías, nuevas direcciones. Entonces, quizá se podría haber ido a un esquema donde no se aumentaba el gasto, digamos, no se reducía el gasto, pero tampoco se aumentaba. Acá lo que se ha hecho es aumentar el gasto drásticamente y financiarlo con deuda, ¿no? Entonces, yo creo, hace un año y medio atrás nos planteábamos, ¿se puede financiar el déficit fiscal con emisión monetaria? Y hoy nos estamos planteando que estamos tomando deuda de los países emergentes. A ver, si vos me preguntás a mí, yo prefiero, si yo tengo la fábrica de pesos, prefiero financiarme con pesos, ¿no? Lo que pasa es que eso genera inflación. Está bien, pero ¿sabés cuál es el problema? Que nos estamos financiando con dólares y la inflación es exactamente la misma que cuando el gobierno asumió. Estamos prendiendo velas para que la inflación sea la misma que cuando el gobierno asumió, ¿no? Estamos pensando en una inflación para este año del 25%, lo dice el Fondo Monetario Internacional, y creo yo que cuando el gobierno establece una pauta del 17%, en realidad no está estableciendo una pauta de inflación, está estableciendo una pauta de salarios, ¿no? Para poder Claro. manejar la paritaria en determinado nivel, sabiendo que es imposible a esta altura del año, dicho por todas las mediciones, incluso por la del INDEC, cumplir una pauta del 17%, por más que salgan todos los funcionarios a coro a decir que la inflación va a ser del 17%. Sí, hubo, digamos, una inflación reprimida durante el kirchnerismo, ¿no? Sí, me parece que a esta altura ya bien, bueno, hablar de, digamos, después de un pero por año y eso, medio, hablar de la comparar los herencia, índices, digamos, acá el gobierno comparar los índices a veces claramente es requiere un responsable análisis. de la situación actual, ¿no? Ya no se puede endilgar más la situación económica de hoy al gobierno anterior. Cierto es que quedaron algunas tensiones macroeconómicas, pero digo, el gobierno ha elegido un rumbo económico y la situación actual es producto de ese rumbo económico. A ver, cuando vos decidís quitarle presión a un sector de alta renta, pero de bajo nivel de creación de empleo, como el agro o las mineras, y al mismo tiempo decidís que los jubilados no alcanzan la plata para hacer la cobertura completa de los medicamentos de los jubilados, claramente está decidiendo ganadores y perdedores, estás redistribuyendo los recursos hacia un lugar y quitándoselos al otro, y evidentemente eso tiene una maraña de consecuencias que se ven claramente en la caída estrepitosa del consumo, ¿no? Entonces después, ¿Hablo? No, yo difiero. Si el gobierno... A ver, la herencia es necesaria inventariarla. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior le tiró un muerto a este gobierno. En términos... Es decir, le entregó un tipo que estaba a punto de morir. O sea, hay que fijarse en lo que está pasando en Santa Cruz para ver cuál es el modelo kirchnerista si hubiera continuado, ¿sí? Los maestros en Santa Cruz van a recibir un aumento de 3%, esa es la propuesta de la gobernadora Kirchner, que le echa la culpa al anterior, que era, digamos, toda la familia, ¿sí? Es muy divertido. Divertido entre comillas, Sí, ¿no? tragicómico. O sea, la herencia es muy importante, es muy relevante. Yo creo que la Argentina, las probabilidades de salir, o sea, de reanimar el paciente, son muy bajas dadas las restricciones sociales y políticas que existen. Es decir, la gente no quiere una reforma del Estado cuando el Estado se lo ha sobredimensionado y no te presta ningún tipo de servicio. El Estado argentino básicamente es una gran bolsa de reparto para comprar votos. Básicamente se ha convertido en la eso. cual el actual gobierno hizo crecer en un 25%. Bueno, está bien, ¿no? la estructura, ¿sí? Que eso sí uno puede mencionarlo como un pasivo del actual gobierno, pero a ver, el tamaño del Estado históricamente era el 30% del Producto Bruto, hoy es del 50%, y el gobierno anterior en 12 años lo subió casi 20 puntos. O sea, entonces el gobierno nuevo asume con esta realidad, tiene adentro la quinta columna, que son 2 millones de empleados públicos o 1 millón de empleados públicos que te vuelven loco permanentemente y te traban todas las decisiones, y eso está clarísimo. Fíjate lo que pasó en el INDEC, que le bajan la página al director, sí, pasa todos los días. Y una sociedad que no está acompañando mayoritariamente el cambio, y ni que hablar de la oposición política, sindical y te diría hasta empresarial. Es decir, acá
Todos se quejan del nivel de endeudamiento, pero cuando le decís, bueno, vamos a hacer una reforma del Estado, vamos a hacer un ajuste, no, eso no se puede. Entonces, no podés vivir en misa y en procesión. Si estamos dispuestos a no hacer una reforma al Estado, tenemos que saber que... Imposible bajar impuestos. Que no se van a poder bajar impuestos, que no te vas a poder incorporar a la economía global, porque vos no podés bajar aranceles y decirle al empresario, no, ponete a competir cuando tenés una carga tributaria fenomenal, regulaciones extraordinarias, un costo de transporte que no existe en el mundo. Claro, Bueno, que eso es llamativamente lo que ha hecho este gobierno. O sea, el gobierno vive tirándose tiros en los pies, digo, ¿no? Por decirlo de una manera gráfica. A ver, vos me decís, no podés abrir las fronteras y que el empresario de acá compita con este nivel de gasto, con este nivel de impuestos, etcétera. Pero es lo que se ha hecho. Entonces tenés en el último trimestre 1.800 pymes que cerraron y el año pasado 6.000 pymes. Si proyectamos el dato al año 2017, quizá este año cierren 7.000 empresas en todo el año y son las empresas que dan empleo. Entonces después lo escuchás al presidente diciendo tienen que venir las inversiones para generar empleo y verdaderamente las inversiones que vienen son inversiones financieras y las empresas que dan trabajo, que son las que dan empleo, que son las pequeñas y medianas empresas, están en una seria crisis, ¿no? Entonces yo digo, me causa gracia cuando se dice la gente no acompaña el cambio. A ver, la gente necesita que la plata le alcance para llegar a fin de mes, nada más. Entonces es muy fácil decir desde un escritorio con una planilla de Excel la gente no acompaña el cambio, cuando en realidad a la gente le impusiste, obviamente las tarifas estaban atrasadas, ahora la luz y el gas, la gente la tiene que pagar y vos tenés una pauta salarial del 17% y la luz subió un 500%, el gas subió un 500%. Entonces es muy difícil pedirle a la gente que acompañe el cambio cuando la gente no le alcanza la plata para comer, ¿no? Digo, lo dejamos ahí, Diego. Yo diría, como para cerrar este bloque, la marcha del 1A demostró que el gobierno tiene un apoyo importante, ¿no? Más allá de las inconsistencias que ustedes están planteando en lo económico. Pausa y seguimos, ¿les parece? No se vayan. Auspicia este programa RSB. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén.